Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas. Qué gozo el poder conectarme nuevamente en este su programa. Ya no estás sola, un programa que bendice las familias, bendice los hijos, bendice los matrimonios, un programa que le da herramientas para evitar la violencia doméstica y para poder ser fructíferos y bendecidos en todas las áreas de su vida como familia. Así que gracias por estar con nosotros. Le habla la pastora Carmen Rodríguez. Soy la autora del libro Ya no estás sola. Así que nos queremos que estés con nosotros, que no te desconecte, que compartas este video a aquellas personas que la necesitan. A alguien Dios le va a hablar hoy. Y yo sé que Dios te puede usar a ti a través de compartir este video para que lleguemos a más familias y muchas familias puedan ser edificadas, restauradas, bendecidas. Así que quédate con nosotros, sé parte de este programa. Queremos en esta mañana, pues nos está visitando, está con nosotros una invitada especial es mi hermana Ilia. Ella va a traer su testimonio de cómo Dios la sacó de la violencia a la libertad. Así que quédate ahí que Dios quiere hablar contigo. Así que le voy a pedir a nuestra hermana, está también con nosotros nuestra hermana Ana. Mi hermana Ana también está con nosotros, está como oyente y como participando de este testimonio tan maravilloso. Y también están con nosotros nuestra hermana Liliana y nuestra hermana Tatiana. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por este equipo de trabajo que estamos ahí dispuestas para bendecirte. Hemos sido bendecidas para bendecir. Y ese es todo el propósito que queremos en este programa, bendecirte a ti y darte testimonios de que sí se puede, de que no estás sola, de que podemos luchar por nuestra familia, por nuestros hijos, también por nuestros matrimonios de una manera o de otra. Y estamos en victoria cuando podemos poner todo en las manos del Señor. Quiero que la hermana Liliana nos levante, Padre, en oración. Amén. Amado Dios, hoy te damos la honra, la gloria a ti, Padre, Espíritu Santo, bienvenido a este programa, Señor. Tu palabra dice que donde hay más de dos reunidos, tú estás presente, Señor, en tu nombre, Padre. Gracias porque tú moras en nosotros y estás en este lugar y en este tiempo, Señor. Gracias. Te colocamos en tu presencia, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestras vidas, este equipo de trabajo, Señor, la hermana, la pastora, Señor, la otra hermana, todos los que estamos, Señor, porque queremos ser testimonio para los demás, Padre, porque sabemos que contigo hay libertad, Señor. Gracias. Gracias por ponernos en este lugar, Señor, para servirte y servir a los demás. Bendito y alabado seas tú, Señor. Hoy colocamos este programa en tu presencia, Padre, bondad. Te glorificamos a ti, te amamos. Amén, amén, amén. Amén, gloria al Amén. nombre del Señor. La palabra del Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Mira qué maravilloso. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra del Señor es viva y eficaz para que seas libre en todas las áreas de tu vida que necesitan ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Bueno, sin más preámbulo, quiero presentar a mi hermana Ilia. Ella ha sido compañera de guerrera en mi vida, ha sido de gran bendición y yo quiero que ella traiga su testimonio, que lo hemos titulado De la violencia a la libertad. Hermana Ilia. Amén. Dios les bendiga a todas. Un saludo una vez más. Mi nombre es Ilian. Aquí estoy desde San Antonio, Texas, para todas ustedes con amor, trayéndoles una palabra de esperanza, de fe, de confianza, de salvación, de vida eterna, de libertad. Gloria al Señor. Bueno, nací en Puerto Rico, rodeada de 8 hermanas y 5 hermanos. Entre ellas está Carmen, mi hermana pastora, y Ana, que está aquí con nosotros. Eh, Mi madre, una madre muy fiel, gloria al Señor, a su esposo y a todas nosotras, pero no puedo así de la misma manera, lamentablemente, hablar acerca de, de mi papá. Él fue una persona abusiva y a consecuencia del abuso físico y emocional, la falta de amor y de cariño que crecí en un hogar disfuncional. Crecimos con mucha inseguridad, con una autoestima muy baja, llena de complejos, de tristeza, de soledad.
a causa de mi desesperación en busca de algo mejor, pues como siempre uno trata de buscar alguna cosa que pueda mejorar en uno. Cuando los placeres del mundo no pueden, uno los practica y se da cuenta que no han llenado ese vacío que hay dentro del corazón, refugiada en la religión y en dioses falsos, la cual nada pudieron hacer por mi vida. Y al no ver la respuesta en mi preocupación, en mi desesperación de vida que llevaba, me rebelé contra todo lo que significaba cristianismo. Ya no quería que nadie me hablara del Señor, nadie me hablara de Jesús. Para mí, nada de ellos podían existir, ninguno de las imágenes que en ese tiempo creía que eran dioses, y al darme cuenta que no respondieron mi respuesta a mis peticiones, pues yo dije, pues entonces no puede existir Dios. Y a medida que iba pasando el tiempo, me empecé entonces a rebelar contra la creencia de la existencia de Dios, y entonces comencé a oír muchas cosas. Empecé a oír voces que me decían que no valía la pena poder vivir porque ¿para qué vivir en un mundo de maldad, sin esperanza? No tenía motivación para vivir. Uno de los tantos días que no eran tan buenos en aquel momento, decidí atentar contra mi vida, tratando de tomar una sustancia me llevarían a la muerte, haciéndole caso a aquellas voces que me martirizaban cada día, diciéndome que me quitara la vida, que no había esperanza para mí, que nadie me quería, que yo amaba a mis hermanos, que estaba con ellos, pero a mí nadie me quería. Pensé que era aquel día, el último día de mi vida, porque yo dije, ahora sí me voy a tomar esta sustancia y nadie me va a impedir que yo me quitara la vida. Cuando de repente unos toques fuertes dieron a la puerta de mi casa, y de repente esa persona hizo que el plan que yo tenía directamente a esa sustancia que me iba a tomar para tomármela y quitarme la vida, me desvió del plan que yo iba a tener, y abrí aquella puerta, y cuando la abrí había una señora con una sonrisa en su boca, llevaba un libro negro en su mano, y con la otra mano y el dedo me señaló y me dijo, Cristo es la respuesta para tu vida. Qué maravilloso el Señor, que siempre llega a tiempo, ¿verdad que sí? Nosotros a veces pensamos que el Señor no nos está viendo desde el cielo, y cuando uno anda sin fe, sin esperanza, pues uno piensa, y como yo, que no creía que la existencia del Señor existía, pero Él sí sabía que yo existía, y Él estaba interesado en cambiar mi vida y darme una vida llena de paz, de libertad completamente. Yo, para serle sincera, cuando la señora vino a decirme que Cristo era la respuesta, para serle sincera, en ese momento no quise ni oírla, y empecé a decirle cosas para que se fuera, y insultarla, y a decirle que no viniera más, pero gracias a esa persona que estuvo insistiendo conmigo 3 días insistiendo, viniendo a la casa, aunque yo la trataba mal, ella seguía insistiendo, y yo le doy gracias a Dios por personas que insisten, porque ella no veía aquella niña rebelde, aquella niña que te estaba llena de odio, de depresiones, de confusiones, de violencia doméstica que estaba pasando, sino que ella veía que dentro de esa persona había un vacío, y que esa persona necesitaba a Cristo Jesús. Y ella no se dio por vencida. Ella vio más allá de las circunstancias, y hoy en día doy gracias a Dios por esas personas que no tiran la toalla rápidamente cuando otra persona la desprecia, sino que va más allá de las circunstancias. Y gracias a Dios por esa persona, Dios tuvo misericordia de mí, llegué a la iglesia, y tuve una experiencia gloriosa con el Señor, que allí el Señor y el Espíritu Santo me hizo redarguir de pecado. Yo que decía que yo era santa, que no hacía daño a nadie, que la palabra de Dios le hicieron los hombres, etcétera, etcétera. Y en aquel momento, cuando tuve aquella experiencia con el Espíritu Santo, yo le pregunté a Dios, de verdad, si tú existes, dame lo que mi alma necesita. Si tú existes, ¿por qué? Porque yo no sé lo que me pasa, no sé lo que yo quiero, dame lo que mi alma me necesita. Y en aquellas horas fueron las horas más hermosas de mi vida, de mis 17 años, mi temprana edad, donde estaba sufriendo la soledad de la pérdida de mi papá, y también la falta de mi mamá.
y tantas cosas que me pasaron alrededor mío, de que no teníamos a veces cosas ni para comer y pasábamos mucha necesidad, tanto espiritual, emocional, físicamente, económicamente, en todas las áreas. Pero allí el Señor abrió el corazón de mi vida y me hizo sentir de verdad que yo era una pecadora delante de Él. Y cuando confesé mis pecados y le dije, Señor, perdona todas mis heridas, toda mi angustia, todo aquello que yo tengo, ese odio que yo tenía por mi mamá al verme dejado. Y Señor, te doy gracias porque en realidad yo ahora siento que verdaderamente tú has entrado a mi vida, a mi corazón. El Señor llenó de paz, de gozo, de paz, de alegría. Mi mamá estaba en aquella iglesia y gracias al Señor que en aquel momento que mi mamá estaba y se dio cuenta que yo estaba allí, nos reconciliamos las dos y Dios trajo paz en nuestro corazón. Gracias al Amén, Señor. Ilia. Ajá. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de la relación que tuviste con tu amado, tu primer esposo, y luego cuando envidaste, ¿no? Dinos un poquito acerca de eso para que entonces lleguemos al tema de hoy, que es de la violencia a la libertad. Pues bien, antes, como joven que era, después que me convertí, pues como toda jovencita le pide al Señor un hombre, un compañero para vivir toda la vida con uno. El Señor me dio un buen compañero en aquel tiempo. Lo conocí en una campaña dando al aire libre, estábamos predicando la palabra del Señor en la escuela y allí conocí mi primer esposo. Gracias al Señor, Dios me dio un compañero precioso, hermoso, donde tuvimos 22 años de casado y tuvimos 2 hijos en ella. Estábamos envueltos en el ministerio, en el evangelismo. Viajamos por diferentes lugares donde vimos muchas cosas, donde vimos personas salvarse, enfermos sanarse, paralíticos levantarse, en fin, muchos milagros. Y hubo un llamado pastoral por 9 años, pero luego de un tiempo mi esposo se enfermó y pasó a morar con el Señor. Y para mí en aquel tiempo fue muy doloroso. Para mis hijos también pasó un tiempo que estaba pasando por una situación difícil por la pérdida de mi esposo. Al pasar el tiempo, pues luego, mientras iba pasando el tiempo de la ausencia de mi esposo, comencé a sentir la soledad y ese vacío. Era muy tímida para volver a tener otra relación, pero el Señor me había hablado y había dicho que Él tenía y estaba preparando un hombre para mí, pero no fue así, sino que a veces uno se confunde y en ese tiempo estaba en las redes sociales y conocí una persona que se interesó por mí, se dejó pasar que era un cristiano y hubo muchas personas que me lo recomendaban como amigo, pero luego de unos cuantos meses nos casamos a pesar de muchas banderitas rojas que podía observar en él, como por ejemplo era un controlador, tenía celos, me gritaba. Pues yo decía, eso pasa, eso yo lo ignoraba porque yo decía, estas cosas van a pasar, estas cosas cambian. Cuando me casé con él, pero fue lo contrario, cada día que pasaba se empeoraban más y más. Al grado de abuso verbal pasó al maltrato físico. Trataba de soportarlo y aguantarlo porque yo no quería una separación, yo no quería un divorcio. Yo decía, Señor, yo no me voy a casar para divorciarme, yo no creo en el divorcio. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, llegué a pensar que cosas que pasaban tal vez era mi culpa, porque eso es lo que él me decía, que yo era la culpable y llegué hasta a pensar que verdaderamente era culpable. Ya no encontraba qué hacer, buscaba ayuda profesional, pero el matrimonio es de dos. Entonces, yo quería que las cosas se arreglaran, yo buscaba la manera, yo ayunaba, oraba, buscaba la presencia del Señor, trataba de que ese matrimonio no se rompiera por nada. Pero como le digo, el matrimonio es de dos y si tú estás en un bote, ¿verdad? Y en ese bote tú quieres ir para la izquierda y el otro para la derecha, no avanza el matrimonio, se queda estancado en el mismo lugar. Y entonces, en este caso, pues yo quería que las cosas cambiaran, pero en el caso de él, todo él decía que yo siempre tenía la culpa en todo y él nunca se echaba la culpa. Me decía que yo era una persona fea, que yo era bruta y comenzaba con las palabras, con todas las cosas que él me decía para bajarme más el autoestima. Llegó el momento que mi autoestima estuvo tan bajo,
Y yo decía, ¿cómo yo podría zafarme de esta persona? Pero yo decía, Dios me va a castigar por eso. Pero recordaba la promesa que el Señor me había dicho, que antes el Señor me había dicho que Dios estaba preparando un hombre para mí. Y yo pues pensé que en ese momento que estaba vulnerable era esa persona. So, cuando me casé y vi todas estas cosas que estaban pasando, yo no encontraba qué hacer. Y por Ilia, más... quisiera que abundaras un poquito en lo que Dios te había dicho antes de tú tener la segunda relación. ¿Qué Dios te habló? ¿Cómo te dijo que estabas lista, que no estabas preparada? Bueno, Háblale un poquito a la gente de lo que, de las lágrimas que se convirtieron en un diamante. ok. Ok, Sí. cuando yo estaba en la soledad, estaba muy tímida y tenía a veces algunas personas que a veces me pretendían, pero yo le huía porque yo no quería ninguna, era muy tímida para estar con una persona muy de cerca. Y le decía, Señor, pues yo te pido a ti que me dé un compañero, pero cuando te lo pido, me huigo. Y mi hija misma me decía, mami, ¿cómo vas a recibir un compañero si cuando se lo pides te huyes? Y entonces fue ahí donde fui con lágrimas. Una vez tuve una experiencia en casa y me tiré de rodillas y lloraba y de momento yo veo que el Señor está dándome una visión. Entre ellas, voy a decir nada más la visión que me tuvo sobre ese compañero. Primero me dio una visión donde él me enseñaba una mano y esa mano estaba en el hueco de esa mano, estaba llena de agua. Y cuando le pregunté al Señor qué era, me dijo, estas son tus lágrimas, no he dejado perder ni una de ellas. El Señor sabía todo lo que yo estaba pasando por la soledad, por la falta de tener ese compañero de 22 años que me había faltado. Y aunque yo decía, tengo victoria, y aunque yo corría a la soledad y a la tristeza, siempre me alcanzaba la tristeza y la soledad. Y ahí el Señor me estaba enseñando las lágrimas y esas lágrimas el Señor le pasó la mano y luego me las puso por encima de mi cabeza, me las derramó y las convirtió en aceite. Cuando yo sentía ese olor fresco de aceite, comenzó el Señor a ungir mi cabeza y a profetizarme sobre mi cabeza, sobre mis ojos, mi boca, mi pecho, todo mi cuerpo y me lo ungió. Y luego de eso le dije, Señor, pero si te pido compañero, ¿por qué no me lo das? Y entonces el Señor me dice, me muestra un hombre con las manos así, puestas así. Y luego el Señor me dice, mira esto, y pues me mostró un diamante. Y me dice, este diamante eres tú, yo te formé. Y comenzó el Señor a enseñarme las partes del diamante, cómo él lo pulió y brillaba por un lado, brillaba por el otro. Y me dice, esta eres tú, yo te pulí, yo te formé con mi mano. Y si yo cojo este diamante y lo pongo en manos, y me enseñó la persona que tenía las manos así, en manos de alguien, y mientras me lo decía, estaba poniendo el diamante el Señor en las manos. Y mientras lo pongo en una persona donde no te va a valorizar, donde todavía no está preparado para ti, porque yo estoy preparando un hombre para ti, pero si ese no es la persona, mira lo que va a pasar. Entonces él abrió las manos y cuando abrió las manos dejó caer el diamante y el diamante brincaba y lo veía como si fuera en cámara lenta, todos los vidrios levantándose y cayendo, los destruyó completamente. Y entonces ahí el Señor dijo, y entonces tendré que volverlo a recoger y volverlo otra vez a formarte y eso me va a trazar el plan que yo tengo para ti. Ya Dios me había avisado, pero yo como estaba muy vulnerable y como a veces nosotras en esa edad que ya tenemos, ¿verdad? No es lo mismo cuando uno está jovencita, que uno tiene muchos pretendientes y que uno quisiera y uno no se va a poner un letrero aquí, busco novio, ¿verdad? Que no. Pero entonces, cuando vino él, yo lo encontré en las redes sociales. Y cuando vi eso en las redes sociales, que vi que se parecía a un cristiano y me habló y me dijo que era cristiano y todo, pues fui envolviéndome con la conversación de él hasta que pasó un tiempo y entonces yo me casé con él. Pero debido a que antes de casarme ya yo veía banderitas rojas, yo veía cómo él me maltrataba verbalmente. Entonces no pasó mucho tiempo cuando nos casamos y al casarme pues fue cuando todas las cosas explotaron y aquellas cosas que yo creía que iba a cambiar y que había ignorado, no, entonces se pusieron peores todavía. Aquel hombre comenzó y toda la vida que yo tuve con él,
no, me prohibía hablar con mis hijos, me prohibía que mis hijos estuvieran ahí, me celaba de sus pisadas, me maltrataba con palabras que no eran las mejores, inclusive hasta golpes hubieron. Y yo trataba de salir de él y no podía salir de él. Y cuando yo salía, él me hizo sentir que sin él yo no podía hacer nada, que mi vida no iba a mejorar, que mi vida iba a ser una vida miserable sin él. Y todo eso me lo fui creyendo y creyendo y creyendo. Y el ministerio que tenía con mi primer esposo y todo fue apagándose, mi vida fue apagándose poco a poco, lentamente. Y ya yo no encontraba qué hacer. Y gracias a Dios que en momentos bien difíciles, ahí fue cuando el Señor me brindó la ayuda. Y ahí fue donde mi hermana Carmen, la pastora que ustedes ven hoy en día, y su esposo, el pastor Leo, gracias a Dios por ellos, que ellos me ayudaron a salir de esa relación tan pesada, porque cuando yo me iba, volví y me Lilian, regresaba y pensaba muchas veces que yo estaba, que si yo me iba, iba a pecar contra Dios, que entonces Dios me iba a castigar por haberme ido, y dije, no me queda otra más que estar aquí. Ilia, So, una pregunta, una pregunta. ¿Cuánto tiempo duró esa relación? ¿Cuánto pues tiempo estuviste duró 6 años, 6 miserables años, pero entre ella, entre esos 6 años me iba y regresaba. Me y iba, no le trataba de... clamabas al Señor que te mostrara qué era lo que pasaba? Sí, en momentos yo le decía, Señor, dime qué hago, porque busco ayuda, buscábamos ayuda, y él lo que me prometía era que si cuando yo me iba, que si regresaba, sí, y yo le dije, la única manera que busques ayuda y que busquemos consejería. Y cuando íbamos a esos lugares de consejería, él mentía, él decía mucha mentira, y yo sabía que si él iba a ser así, no, para él quedar bien, y siempre me echaba la culpa. Entonces, llegué un momento a pensar, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago ya? Y el Señor siempre me decía que hiciera lo justo, pero yo me confundía porque mi pensar era que si yo me divorciaba, yo iba a pecar contra Dios, y yo prefería entonces mejor que quedarme en esa relación tan mala. En momentos venía a mi cabeza, yo decía, si yo me quedo con él, yo voy a perder hasta mi salvación, porque ya era tanto lo que venía el enemigo poniendo en mi mente cosas que quisiera, que no son las mejores que hiciera, como cómo hacer para deshacerme de él. Comencé a oír voces otra vez, las voces que antes oía cuando estaba fuera del Señor, volvió otra vez, esta vez, para que a ver cómo me podía deshacer de él. Y lo menos que venía a mi mente era la claridad de cómo yo poder salir de esa relación. Era algo como yo me sentía como si fuera en un túnel, y que yo trataba de salirme de ese túnel, y cuando ya estaba en la cúspide ya para salirme, volví y me alaba para abajo. Y era una atadura bien fuerte, era una atadura bien fuerte, porque él me había bajado muchísimo la autoestima, pero en eso fue cuando mi hermana vio que ya lo de nosotros era crítico, pasamos a hacer algo donde la policía venía diariamente, donde hasta a veces el pastor me tenía que llevar a su casa porque Ilia, él me maltrataba. Ujú. ya, eh, vamos a poner una segunda parte para el testimonio, porque realmente es algo, un tema que yo considero, pastora, y a todas las personas que nos están escuchando, de que yo siento que este testimonio que tú estás dando en esta hora es algo que puede cambiar la vida de muchas personas. Entonces, vamos a invitar a toda nuestra audiencia a que vean el segundo capítulo del testimonio de Ilia, el momento en el que llega la salvación, Mm. ese salvavidas a su vida. Ella nos ha hecho un relato de todo lo que ha estado pasando de principio a fin, y un tema que es muy, muy importante, que me gustaría que lo toques en el siguiente capítulo, es cómo llega esa salvación a través de los hijos de Dios, en este caso los pastores, Carmen, el pastor Leo. En el segundo capítulo del testimonio de nuestra hermana Ilia, no se pierdan en el mismo canal de Ya no estás sola aquí en YouTube. Continuamos con el segundo capítulo. Amén.